Parque Nacional del Monte Rainier, Estado de Washington. Una zona de casi 620 millas cuadradas de bosques montañosos, glaciares y senderos, visitada por aproximadamente 2 millones de turistas al año. Un lugar de impresionante belleza y, al parecer, relativamente seguro. Pero los archivos del servicio del parque contienen casos que no encajan en ninguna estadística de accidentes. Casos de personas que desaparecieron en circunstancias que desafían la lógica y la física. De personas que fueron encontradas en lugares a los que no podían haber llegado. Rastros que no conducen a ninguna parte. Extrañas luces en el bosque y círculos quemados en el suelo. Recuerdos borrados como cintas magnéticas. En los últimos 30 años se han registrado al menos 2 casos en la zona del parque que están clasificados oficialmente como accidentes en circunstancias inexplicables. Pero quienes han leído los informes completos saben que no se trata de accidentes, es otra cosa. Algo que sigue ocurriendo. Un fotógrafo cuyas últimas imágenes captaron una fuente de increíble brillo antes de que su cuerpo fuera encontrado en un glaciar a 11 millas del lugar de la toma. Una guardabosques que dio 7 vueltas alrededor de su camioneta de servicio antes de que sus huellas desaparecieran en el bosque, y ella misma fuera encontrada 2 días después con quemaduras por radiación electromagnética y su uniforme al revés. 5 años separan las 2 historias. Ambas ocurrieron en diferentes partes del parque, pero ambas dejaron las mismas preguntas sin respuesta. ¿Qué tipo de luz aparece entre los árboles? ¿Por qué los perros de búsqueda se niegan a seguir el rastro? ¿Cómo es que las personas terminan a kilómetros de distancia del lugar de la desaparición, en lugares que son físicamente inaccesibles? Y lo más importante, ¿qué ocurre durante esas horas o días que se borran por completo de la memoria? Hoy continuamos con el tema de las misteriosas desapariciones en el Parque Nacional del Monte Rainier. No olvidéis darnos un me gusta y dejar un comentario, ya que esto ayuda al canal a crecer. Y pasamos a nuestros misteriosos casos. El 23 de septiembre de 1994, un fotógrafo profesional de vida silvestre llamado Douglas Strand desapareció en la zona de Sunrise del Parque Nacional del Monte Rainier, en el estado de Washington. Tenía 44 años. Su cuerpo fue encontrado casi 2 años después, a 11 millas del lugar de su desaparición, y a una altitud a la que no podría haber subido físicamente por sus propios medios. Lo que se encontró junto a sus restos sigue desafiando toda explicación lógica. Douglas vivía en Portland, Oregón. Llevaba 20 años trabajando como fotógrafo, especializado en fauna y paisajes de montaña. Su trabajo había sido publicado en varias revistas de naturaleza y turismo. Sus colegas lo describían como un hombre experimentado y cauteloso, que conocía las montañas y nunca corría riesgos innecesarios. Estaba casado y tenía 2 hijos, una hija de 14 años y un hijo de 11. Su esposa dijo más tarde que él planificaba cuidadosamente cada viaje, dejando siempre un itinerario detallado y la hora de regreso. El jueves 22 de septiembre, Douglas salió de Portland a primera hora de la mañana. Alquiló un todoterreno para el viaje porque su coche personal estaba en el taller. Viajaba solo. El objetivo del viaje era fotografiar los colores otoñales de las zonas altas del monte Rainier. Septiembre se considera uno de los mejores meses para este tipo de fotos. Los árboles cambian de color, el aire es limpio y hay menos turistas que en verano. Douglas tenía previsto pasar 3 días en el parque, fotografiar varios lugares y regresar a casa el domingo. Llegó al parque alrededor de las 3 de la tarde del 22 de septiembre. Se registró en la estación de guardabosques de White River y obtuvo un permiso para visitar senderos remotos. Pasó la noche en un motel en la ciudad de Enumclaw, a unos 30 kilómetros de la entrada del parque. En la mañana del día 23,
alrededor de las 5:30 de la mañana. M regresó a la estación de guardabosques. El guardabosques de guardia recordó más tarde que Douglas estaba de buen humor y dijo que quería fotografiar el amanecer desde un punto elevado. Dijo que planeaba subir al lago Frozen a una altitud de 7.200 pies para tomar una serie de fotografías de la luz de la mañana en las cimas. El guardabosques le preguntó cuándo pensaba regresar. Douglas respondió: al mediodía, a las 2 de la tarde como muy tarde. Anotó su ruta en el registro de visitantes: salir del aparcamiento de Sunrise, tomar el sendero hacia el lago Frozen y regresar por la misma ruta. Era una ruta estándar, bien señalizada y muy popular entre los turistas. La distancia era de unos 3 kilómetros en cada sentido, con un desnivel de unos 240 metros. Para un excursionista experimentado, era una subida fácil, de 2 a 3 horas ida y vuelta, incluyendo las paradas para hacer fotos. Douglas salió de la estación de guardabosques alrededor de las 6 de la mañana. El aparcamiento de Sunrise se encuentra a 15 minutos en coche por una carretera de montaña. El amanecer de esa mañana fue alrededor de las 6:45. El tiempo era despejado, la temperatura rondaba los 7 grados Celsius y el viento era suave. Condiciones perfectas para la fotografía. Nadie volvió a verlo con vida. Cuando Douglas no regresó a las 3 de la tarde del día 23, el guardabosques no se preocupó especialmente. Los retrasos eran habituales. La gente solía entretenerse, absorta en la fotografía o en el paseo. Pero a las 6 de la tarde, cuando empezó a oscurecer, quedó claro que algo iba mal. El guardabosques intentó contactar con Douglas por radio. Había varios repetidores operando en el parque, pero la conexión era inestable. No hubo respuesta. A las 19:30 se organizó un viaje al aparcamiento de Sunrise para ver cómo estaba. El 24 de septiembre, alrededor de las 7 de la mañana. Los guardabosques encontraron el SUV alquilado por Douglas en el estacionamiento de Sunrise. El coche estaba cerrado con llave. Miraron por las ventanas. Todo el equipo estaba allí. Una mochila en el asiento trasero, una chaqueta de repuesto, un termo, una caja de películas y un mapa del parque. Solo faltaba una cosa: la cámara. Douglas tenía 2 cámaras profesionales. Una estaba en la mochila. La segunda había desaparecido. El trípode también había desaparecido. Se organizó un equipo de búsqueda. A mediodía del día 24, 12 personas trabajaban en el lugar: guardabosques, voluntarios del equipo de búsqueda local y 2 perros de búsqueda. Comenzaron a peinar el sendero que llevaba al lago Frozen. El sendero estaba muy transitado. Era ancho y fácil de recorrer. Habían caminado aproximadamente 1,5 millas desde el estacionamiento cuando encontraron la primera anomalía. El trípode de Douglas estaba a unos 30 metros a la derecha del sendero, en un bosque espeso. No se había caído ni estaba tumbado, sino que estaba en posición vertical, abierto, colocado en una zona llana entre los árboles. El cabezal del trípode apuntaba a un grupo de abetos viejos a pocos metros de distancia. No había ninguna cámara en el trípode. No había señales de lucha, ramas rotas, ni nada sospechoso en las cercanías. Solo un trípode, cuidadosamente colocado, como si el fotógrafo se hubiera alejado un momento y estuviera a punto de regresar. El grupo de búsqueda comenzó a examinar los alrededores. Uno de los guardabosques vio unas huellas de botas que se adentraban en el bosque, alejándose del sendero y del trípode. Las huellas eran claras. El patrón de las suelas coincidía con las botas que llevaba Douglas, según la descripción de su esposa. Las huellas seguían una línea casi recta, sin curvas ni desviaciones. Era como si el hombre se moviera con determinación en una dirección concreta. El grupo siguió el rastro. El bosque en esta zona es denso, con muchos troncos caídos y matorrales. No era fácil caminar. Recorrieron unos 180 metros. El rastro los llevó a un pequeño claro, de unos 20 metros de diámetro, y allí terminaba el rastro.
simplemente se detuvieron en medio del claro. No había nada más. No había huellas en ninguna dirección, pero había algo aún más extraño en el claro. En el centro había una zona perfectamente redonda de hierba quemada. El círculo tenía unos 3,6 metros de diámetro. La hierba dentro del círculo estaba completamente carbonizada, hasta las raíces, y el suelo estaba negro, como si hubiera sido tratado con un soplete. Pero los árboles a su alrededor estaban intactos. No había ramas quemadas, ni corteza chamuscada, nada. Solo este círculo plano de tierra quemada. En el centro del círculo había unas gafas de sol. El guardabosques las recogió y las examinó. La montura estaba parcialmente deformada, como si hubiera sido calentada. El plástico de un lado estaba derretido y las lentes estaban turbias por la alta temperatura. Las gafas pertenecían sin duda a Douglas. Su esposa confirmó más tarde que él llevaba ese modelo en particular. El grupo se quedó al borde del claro, sin saber qué hacer a continuación. Se llamó a los perros de búsqueda. 2 perros, entrenados para buscar personas, fueron llevados al círculo. Ambos llegaron al borde y se detuvieron. Se negaron a entrar. Gimiendo, retrocedieron e intentaron marcharse. Los adiestradores intentaron obligarlos a entrar, pero fue en vano. Los perros se comportaban como si hubiera algo dentro del círculo que los asustara y los hiciera entrar en pánico. La búsqueda continuó durante una semana. Peinaron la zona en un radio de 3 millas alrededor del claro. Revisaron barrancos, arroyos y matorrales. Utilizaron un helicóptero para buscar desde el aire. No encontraron nada. Ni cadáveres, ni cámaras, ni ningún otro rastro. Douglas Strand desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire en medio de ese claro. Unos días después de que se descubriera el círculo, llegaron al lugar especialistas de la Universidad de Washington, un geólogo y un edafólogo. Tomaron muestras de suelo del interior y el exterior del círculo para analizarlas. Los resultados llegaron 2 semanas después. El suelo dentro del círculo se había quemado a 1832 grados Fahrenheit. La materia orgánica se había destruido por completo y la estructura del suelo se había alterado. Pero no había rastros de acelerantes químicos, combustibles, explosivos, nada. El análisis mostró un nivel anormalmente alto de partículas magnéticas en el suelo, lo cual es inusual en esta región. Se plantearon muchas teorías. Un rayo, pero el tiempo estaba despejado y no hubo tormentas. Un incendio forestal, pero los árboles circundantes estaban intactos y no se informó de ningún incendio en el parque ese día. Algún tipo de sustancia química, pero el análisis no reveló nada. La versión oficial seguía abierta. Desaparición en circunstancias inexplicables. La familia de Douglas contrató a investigadores privados. Trabajaron durante otro mes, revisaron todas las zonas posibles y entrevistaron a los turistas que habían estado en el parque durante esos días. No encontraron nada. A finales de octubre, la búsqueda se suspendió oficialmente. El caso pasó a formar parte de los archivos de desapariciones sin resolver. La esposa de Douglas no podía creer que su marido hubiera desaparecido sin más. Visitó el parque varias veces, caminó hasta ese claro, se paró junto al círculo e intentó comprender lo que había sucedido. Los guardabosques le dijeron que a veces la gente se pierde en las montañas, cae en grietas, se lesiona y muere en lugares donde es difícil encontrarlos. Pero ella sabía que Douglas tenía experiencia. No podía haberse perdido o caído sin más. Y ese círculo, esas gafas derretidas, nada de eso tenía sentido. Habían pasado casi 2 años. La vida seguía. La familia de Douglas recibió el dinero del seguro. Los niños siguieron con sus estudios y su esposa intentó aceptar su pérdida. Entonces, el 17 de julio de 1996, un grupo de escaladores experimentados que ascendían por el glaciar Emmons, en la cara norte del monte Rainier, se topó con restos humanos. El glaciar Emmons es uno de los más grandes del parque, situado a unos 3.000 metros de altitud. Es una zona técnicamente difícil,
accesible solo para escaladores entrenados con el equipo adecuado. Los escaladores ascendían por la ruta habitual cuando uno de ellos vio algo oscuro en la nieve, fuera del camino. Se acercaron y vieron un cuerpo humano, parcialmente cubierto por la nieve. Llamaron al servicio de rescate del parque. Por la tarde del mismo día, el cuerpo había sido evacuado en helicóptero. Los restos estaban en mal estado, tras 2 años a gran altitud, expuestos a las heladas, la nieve y el sol. Pero la identificación no llevó mucho tiempo. La ropa coincidía con la descripción de lo que llevaba Douglas Strand. En el bolsillo de su chaqueta se encontró un carné de conducir con su nombre. El examen confirmó que se trataba de Douglas, pero lo más llamativo fue otra cosa. A unos 3 pies del cuerpo yacía una cámara en una funda impermeable. Era una cámara profesional, la misma que había desaparecido con Douglas. La funda la había protegido de la humedad y el frío. Dentro había un rollo de película. La cámara se envió a un laboratorio para revelar la película. Esto se hizo el 22 de julio. Había 36 fotogramas en la película. Los primeros 24 eran fotos normales tomadas en los días anteriores. Paisajes, árboles, montañas. Los últimos 12 fotogramas se tomaron la mañana del 23 de septiembre de 1994 y mostraban algo que no se puede explicar. Los 3 primeros fotogramas de estos 12 eran fotos estándar del amanecer. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, con siluetas de árboles y montañas en la distancia. Fotografías profesionales de alta calidad, típicas del trabajo de Douglas. Los 4 fotogramas siguientes mostraban algo extraño. Se veía un resplandor contra el fondo de los árboles, una mancha blanca brillante entre los troncos, como si alguien estuviera iluminando con un potente foco. En el siguiente fotograma, el resplandor se hacía más grande y más cercano. La forma era indistinta, borrosa, pero se acercaba claramente a la cámara. Otro fotograma. El resplandor llena casi todo el fotograma. Los bordes están borrosos y hay un punto blanco brillante en el centro. Los 2 fotogramas siguientes están completamente sobreexpuestos. Son completamente blancos, sin ningún detalle. Era como si la cámara hubiera sido golpeada por un flash increíblemente brillante o estuviera apuntando directamente a una fuente de luz intensa. Más tarde, los expertos analizaron estos fotogramas. La exposición de la película estaba sobreexpuesta decenas de veces. Para obtener tal resultado, se necesita una fuente de luz con una potencia de varios miles de lúmenes a corta distancia. Los 3 últimos fotogramas fueron los más impactantes. Muestran una imagen borrosa, como si la cámara se moviera a una velocidad tremenda durante la filmación. El primero de estos fotogramas mostraba fragmentos del cielo, azul con nubes blancas, borrosas y rayadas, como si se hubiera filmado desde un objeto en movimiento. El segundo fotograma muestra más del cielo, con masas blancas parecidas a nieve o nubes en la parte inferior. El tercer y último fotograma mostraba el borde de un glaciar, campos de nieve de un blanco claro y afloramientos rocosos. Todo ello claramente filmado desde una gran altura. El ángulo de la toma solo podía haber sido tomado desde el aire, desde un helicóptero o desde un avión. Pero no había helicópteros en la zona esa mañana, según confirmaron los registros de la dirección del parque. Las fotografías fueron examinadas por varios expertos. Todos coincidieron en una cosa: la película no era falsa, los fotogramas eran reales, tomados con esa misma cámara esa misma mañana. La secuencia de fotogramas indica que Douglas estaba filmando algo que se le acercaba, algo que emitía una luz intensa. Y entonces la cámara, junto con Douglas, se encontró en el aire, moviéndose a gran velocidad, y finalmente en el glaciar Emmons. La distancia entre el claro con el círculo quemado y el lugar donde se encontró el cuerpo es de 11 millas. La diferencia de altitud es de más de 3.600 pies. Es imposible subir allí a pie sin equipo especial, cuerdas, piolets y experiencia. Douglas no tenía nada de eso.
Llevaba ropa de senderismo normal y botas de montaña, sin ningún equipo de alpinismo. Físicamente, no podía haber llegado allí. El examen médico del cuerpo reveló que la muerte se debió a hipotermia y lesiones incompatibles con la vida. Douglas tenía múltiples fracturas: costillas, pierna derecha, brazo izquierdo. Las lesiones eran compatibles con una caída desde una gran altura, pero no desde una montaña o un acantilado. La naturaleza de las fracturas indicaba una caída vertical, como desde un avión o un helicóptero. No se pudo determinar con certeza la hora de la muerte debido al estado del cuerpo, pero los expertos estimaron que había ocurrido a finales de septiembre de 1994, poco después de su desaparición. La conclusión oficial fue que la muerte fue el resultado de un accidente, cuyas circunstancias exactas no se establecieron. La teoría de que Douglas pudiera haber escalado el glaciar por su cuenta fue rechazada por ser físicamente imposible. La teoría de que su cuerpo había sido arrastrado hasta allí por animales también fue descartada, ya que la distancia es demasiado grande y los animales no dejan cadáveres en los glaciares. No se planteó oficialmente ninguna otra teoría. La familia recibió el cuerpo para su entierro. El funeral tuvo lugar a principios de agosto de 1996 en Portland. La esposa de Douglas insistió en que se realizara una investigación adicional, escribió cartas a diversas autoridades e intentó atraer la atención de los medios de comunicación. Pero la historia no recibió una amplia cobertura. Varios periódicos locales escribieron artículos breves sobre la trágica desaparición y el descubrimiento del cuerpo del fotógrafo, pero sin detalles sobre el círculo, las fotografías o las extrañas circunstancias. Los pocos que han visto los últimos fotogramas de la película siguen sin poder explicarlos. Algunos especulan que Douglas fue testigo de algo inusual, tal vez un fenómeno natural, un efecto atmosférico poco común, quizá un rayo en bola o algo similar, que este fenómeno lo elevó de alguna manera en el aire y lo llevó hasta el glaciar. Pero la física no respalda esta versión. Los rayos en bola no transportan a las personas a kilómetros de distancia. Ningún fenómeno natural conocido es capaz de hacerlo. Otros hablan de posibilidades más extrañas. Douglas se encontró con algo que no encaja en nuestra comprensión de la realidad. Quienes estudian las desapariciones inexplicables en los parques nacionales saben que el caso de Douglas no es único. Hay docenas de casos similares. Las personas desaparecen en circunstancias extrañas y se las encuentra en lugares a los que no podrían haber llegado por sí mismas. Dejan atrás pertenencias que están dispuestas de forma inexplicable. A veces se encuentran rastros que no pertenecen a seres humanos ni a animales conocidos. El círculo quemado en ese claro permaneció durante varios años más. Los guardabosques acordonaron la zona y colocaron una señal de advertencia. A veces venían turistas a verlo y a tomar fotos. En 2001, la vegetación había comenzado a regresar. La hierba había crecido y el círculo se había vuelto menos visible. Ahora, no hay nada en ese lugar que indique lo que ocurrió allí. La cámara de Douglas y los últimos fotogramas se conservan en los archivos del parque. El acceso a ellos está restringido. Oficialmente, el caso está cerrado. Pero quedan preguntas sin respuesta. ¿Qué vio Douglas Strand aquella mañana del 23 de septiembre de 1994 entre los árboles? ¿Cuál fue el origen de la luz que iluminó la película? ¿Cómo acabó en un glaciar a 11 millas y 3.300 pies más alto? ¿Y por qué los perros se negaron a entrar en ese círculo? No hay respuestas, solo hay hechos. Hechos que no encajan en un cuadro lógico. Y fotografías, los últimos 12 fotogramas, tomados por un hombre que, en pocos minutos, sería encontrado muerto en la cima de un glaciar al que no podía haber llegado. El 8 de marzo de 1999,
una guardabosques del Parque Nacional del Monte Rainier, llamada Patricia Morris, desapareció durante una patrulla nocturna en la zona de Longmire. Tenía 37 años. La encontraron viva 2 días después, a 6 millas del lugar donde desapareció, sin recordar lo que había sucedido. Cuando los médicos la examinaron, encontraron quemaduras en las palmas de las manos y las rodillas, quemaduras que no podían haber sido causadas por fuego ni productos químicos. Llevaba el uniforme al revés. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué le sucedió esa noche. Patricia llevaba 8 años trabajando como guardabosques. Comenzó como becaria durante la temporada de verano de 1991 y luego consiguió un puesto fijo. Era una empleada temporal que trabajaba de mayo a octubre, cuando el parque recibía más visitas, pero a veces la llamaban durante el invierno para hacer turnos extra cuando faltaba personal. Sus compañeros la describían como una persona fiable y tranquila, que conocía el parque mejor que muchos de los empleados fijos. Estaba divorciada, no tenía hijos y vivía sola en una pequeña casa en Ashford, a 20 minutos en coche de la entrada oeste del parque. Marzo de 1999 fue un mes nevado. Ese año el invierno fue largo, con gruesas capas de nieve incluso a baja altitud. La zona de Longmire se encuentra ante a una altitud de 838 metros sobre el nivel del mar. Es una de las partes más bajas del parque, donde suelen estar el centro de visitantes y varios edificios históricos. En invierno está poco poblada. La mayoría de los senderos están cerrados, pero los guardabosques siguen patrullando la zona, revisando los edificios y vigilando la seguridad. El lunes 8 de marzo, Patricia fue asignada a la patrulla nocturna. Comenzó su turno a las 6 de la tarde. Recibió una camioneta de servicio, una radio y el equipo estándar. El plan era sencillo: recorrer los puntos principales de la zona de Longmire, revisar los estacionamientos y los senderos de excursionismo y asegurarse de que todo estuviera en orden. Regresar a la estación antes de la 1 de la mañana. Era un trabajo rutinario que Patricia había hecho docenas de veces antes. Hacía frío, alrededor de -2 grados Celsius, casi sin viento y con cielos despejados. Patricia salió de la estación alrededor de las 6:30 de la mañana. La última vez que se comunicó fue a las 11:40 de la noche. M informó al despachador por radio que todo estaba tranquilo y que regresaba a la estación. El despachador confirmó y registró la hora. La distancia desde el punto más alejado de la ruta hasta la estación es de unos 15 minutos en coche. Se suponía que Patricia debía regresar antes de medianoche. A las 12:15 de la mañana del 9 de marzo, el despachador intentó contactarla por radio. Quería verificar si había llegado. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo 5 minutos más tarde, pero siguió sin haber respuesta. A las 12:30 comenzó a preocuparse. Se puso en contacto con otro guardabosques de la base y le pidió que saliera a la ruta para comprobarlo. A las 12:45, el segundo guardabosques encontró la camioneta de servicio de Patricia. La camioneta estaba aparcada cerca del Trail of the Shadows, un corto sendero circular de media milla que atraviesa un terreno boscoso. Las puertas del conductor y del acompañante estaban abiertas. El motor estaba en marcha y los faros encendidos, iluminando la nieve que había delante. La radio estaba en el asiento del conductor, encendida, emitiendo un suave silbido estático. Todo dentro del coche estaba en su sitio: un termo de café en el portavasos, una carpeta con documentos en el salpicadero, una linterna en el asiento del copiloto. Las llaves estaban en el contacto. El guardabosques salió del coche y miró a su alrededor. Había huellas en la nieve alrededor de la camioneta. Eran las botas de Patricia. El patrón de las suelas era reconocible: calzado estándar de guardabosques. Pero las huellas eran extrañas. Formaban círculos alrededor del camión. No eran bucles caóticos, sino círculos concéntricos perfectos.
El guardabosques iluminó con su linterna, tratando de entender el patrón. Contó 7 círculos. Patricia había caminado alrededor del coche 7 veces, cada círculo ligeramente más lejos que el anterior, pero todos perfectamente redondos, como dibujados con un compás. Desde el último círculo, el más alejado, el rastro conducía de vuelta al principio del camino. El guardabosques siguió el rastro, iluminando con su linterna hacia adelante. El camino no se había despejado en marzo, y había unos 30 centímetros de nieve. El rastro seguía el camino durante 200 metros y luego giraba a la izquierda hacia el bosque. El guardabosques continuó. Las huellas subían por la pendiente, entre los árboles. Caminó otros 365 metros. El bosque era denso, con altos abetos y pinos y poca maleza debido a la sombra. A unos 365 metros del sendero, las huellas se detuvieron. Simplemente terminaban en medio de la pendiente. El guardabosques se detuvo y examinó el lugar. Había huellas de rodillas en la nieve, 2 marcas distintivas, como si se hubiera arrodillado o caído. Junto a las huellas de las rodillas, a ambos lados, había huellas profundas de manos. Sus dedos estaban extendidos, presionados contra la nieve con fuerza, como si se hubiera aferrado al suelo, tratando de mantenerse en pie. La nieve alrededor de estas huellas estaba suelta y revuelta, como si hubiera habido una lucha o movimientos convulsivos. Pero más allá de eso, no había nada. El rastro no continuaba en ninguna dirección. No había señales de partida, ni otras huellas, ni indicios de que hubiera habido alguien más allí. El guardabosques examinó los árboles a su alrededor. No había ramas rotas, ni arañazos en la corteza, nada. Subió más por la pendiente, iluminó la zona, nada más que nieve y árboles. Volvió a las huellas, iluminó la pendiente con su linterna. Lo mismo. Patricia simplemente había desaparecido de ese lugar. El guardabosques regresó a la camioneta y pidió refuerzos por radio. A las 2 de la mañana del 9 de marzo, había 5 guardabosques en el lugar. Organizaron una búsqueda inicial, peinando el bosque alrededor del lugar donde terminaban las huellas. Usaron linternas potentes y gritaron el nombre de Patricia. Nada. Al amanecer, alrededor de las 7 de la mañana, se había reunido un equipo de búsqueda completo. Al mediodía, 20 personas trabajaban en el lugar. Guardabosques, voluntarios y 2 perros de búsqueda. Los perros fueron llevados al lugar donde terminaban las huellas. Se les dio el uniforme de Patricia, que estaba en su taquilla de la estación, para que lo olfatearan. Los perros captaron el olor, pero no llevaron a los buscadores hacia adelante, sino hacia atrás, hasta la camioneta. Luego, de vuelta a las huellas de rodillas, y ahí se detuvieron. Daban vueltas, gemían, pero se negaban a seguir adelante. Los adiestradores intentaron que continuaran la búsqueda, pero fue en vano. Los perros actuaban de forma extraña, nerviosos, intentando salir del bosque y volver al sendero. La búsqueda continuó durante todo el 9 de marzo y hasta la noche del 10 de marzo. Revisaron cada barranco, cada grupo de árboles en un radio de 2 millas del lugar de la desaparición. Utilizaron un helicóptero tan pronto como amaneció el día 10. El piloto sobrevoló la zona, inspeccionando el bosque desde el aire. Alrededor de las 10:30 de la mañana del 10 de marzo, observó algo brillante en la nieve cerca de las cataratas Narada. Las cataratas Narada se encuentran a unos 10 kilómetros de Longmire, a una altitud de 1585 metros. Es un lugar muy popular en verano, pero en invierno la carretera que lleva a Stichot hasta allí no está despejada y solo se puede llegar en moto de nieve o a pie. El helicóptero aterrizó cerca y los guardabosques se acercaron al objeto. Era Patricia. Estaba tumbada en la nieve a unos 20 metros del borde de la plataforma de observación de la cascada. Estaba tumbada boca arriba, con los brazos extendidos y las piernas estiradas. Tenía los ojos cerrados y estaba inconsciente.
Llevaba puesto su uniforme de guardabosques, chaqueta, pantalones, botas, todo en su sitio. Pero el uniforme estaba al revés. La chaqueta estaba cerrada por detrás, la cremallera estaba en su espalda y el cuello estaba al revés. Los pantalones también estaban del revés. Las botas estaban en los pies equivocados, la izquierda en el pie derecho y la derecha en el izquierdo. El médico que llegó en helicóptero comprobó su estado. Su pulso era débil y su respiración superficial. Su temperatura corporal era críticamente baja, signos de hipotermia grave. Pero, curiosamente, no hay signos de congelación. Sus dedos de las manos y los pies, la nariz y las orejas no presentan daños, a pesar de que ha estado tumbada en la nieve durante al menos un día y medio a temperaturas inferiores a 0 grados Celsius. El médico comenzó los procedimientos de emergencia para calentarla y la preparó para su traslado. Un helicóptero llevó a Patricia a un hospital de Tacoma a las 11:30 de ese mismo día. Los médicos comenzaron inmediatamente los cuidados intensivos, calentamiento, infusiones intravenosas y monitorización de todos los signos vitales. Para la tarde del 10 de marzo, su estado se había estabilizado, su temperatura corporal había vuelto a la normalidad y su pulso se había recuperado. Pero seguía inconsciente. Solo recuperó la conciencia al día siguiente, el 11 de marzo, alrededor de las 2 de la tarde. Cuando despertó, estaba desorientada. No entendía dónde estaba ni cómo había llegado allí. Los médicos le hicieron preguntas. Recordaba su nombre, dónde trabajaba y que había salido de patrulla el 8 de marzo. Su último recuerdo era haber contactado por radio a las 11:40 de la noche para informar de que todo iba bien y que iba a regresar. Después de eso, nada. Su siguiente recuerdo era abrir los ojos en el hospital. Le preguntaron si recordaba algo sobre los círculos alrededor del camión, las huellas en el bosque o el lugar donde terminaban sus huellas. No lo recordaba. Le preguntaron cómo había terminado en la cascada de Narada. No lo sabía. Le preguntaron por qué llevaba el uniforme al revés. Se miró y vio que la chaqueta estaba abrochada por detrás. Estaba confundida y no podía explicarlo. Dijo que lo último que recordaba era que su uniforme estaba puesto normalmente, todo como de costumbre. Los médicos le hicieron un examen completo. Le hicieron una radiografía, una resonancia magnética del cerebro y análisis de sangre. Físicamente, todo era normal, excepto los efectos de la hipotermia. Pero cuando le examinaron las manos y las rodillas, encontraron quemaduras. En las palmas de ambas manos y en las rodillas había marcas de quemaduras de 2º grado. La piel estaba enrojecida, con ampollas y dañada. Pero la naturaleza de las quemaduras era extraña. No parecían quemaduras térmicas causadas por el fuego o una superficie caliente. Tampoco parecían quemaduras químicas, ya que no había rastros característicos de exposición a ácidos o álcalis. Se llamó a un dermatólogo para que lo consultara. El dermatólogo examinó las quemaduras el 12 de marzo. Tomó muestras del tejido dañado y las estudió con un microscopio. Escribió una conclusión. El daño corresponde a la exposición a una intensa radiación electromagnética. Las células de la piel están dañadas como si hubieran sido expuestas a un potente campo electromagnético. Este tipo de quemaduras las sufren a veces personas que trabajan con equipos industriales de alta tensión o en accidentes con potentes generadores electromagnéticos. Pero en el bosque, lejos de cualquier equipo, tal exposición es inexplicable. Patricia permaneció en el hospital 3 días más en observación. Su estado mejoró y las quemaduras comenzaron a curarse. El 15 de marzo le dieron el alta. Regresó a su casa en Ashford. La dirección del parque le concedió una baja para recuperarse. Los guardabosques que la visitaron dijeron que estaba deprimida, callada y que evitaba hablar de lo que había sucedido.
Una semana más tarde, el 22 de marzo, Patricia llamó a uno de sus colegas. Dijo que recordaba un fragmento. Su colega fue a verla y anotó lo que le contó. Dijo que le había venido un flash de memoria, de repente, cuando estaba sentada en casa intentando conciliar el sueño. Dijo lo siguiente: vi una luz en el bosque. Estaba junto al coche, a punto de marcharme, y vi una luz entre los árboles, azul, parpadeante. Pensé que quizá alguien con una linterna se había perdido. Fui a ver qué pasaba. Caminé hacia la luz y se hizo más brillante. Cuando me acerqué, me di cuenta de que no era una linterna. Era otra cosa. La luz era fría, pero ardía. No puedo explicarlo. Era como si estuviera viva. La toqué con las manos. Quería entender qué era. Sentí un cosquilleo, luego una sensación de quemazón. Caí de rodillas porque no podía mantenerme en pie. Me ardían las manos y las rodillas. Y luego, un vacío. Nada más. Su colega le preguntó si recordaba algo más. ¿Cómo había acabado en la cascada? ¿Por qué llevaba el uniforme del revés? ¿Qué había pasado entre el momento en que tocó la luz y el momento en que se despertó en el hospital? No lo recuerda. Solo este fragmento. El incidente fue investigado por el servicio interno del parque. Entrevistaron a todos los que estaban de guardia esa noche, estudiaron los registros de las comunicaciones por radio y comprobaron si el camión de servicio tenía algún fallo. No encontraron nada sospechoso. El camión funcionaba con normalidad, la radio estaba en buen estado y no había signos de problemas mecánicos. Ninguno de los demás empleados vio nada inusual esa noche, ni luces extrañas, ni sonidos, ni actividad. Comprobaron los datos meteorológicos. La noche del 8 al 9 de marzo, el tiempo fue estable, sin tormentas, auroras u otros fenómenos atmosféricos que pudieran explicar la luz azul. Se pusieron en contacto con las bases militares más cercanas para comprobar si se habían realizado ejercicios, vuelos o utilizado equipos en la zona. No había habido nada. Se examinó más a fondo el lugar donde terminaban las huellas de Patricia. Al día siguiente de su hallazgo, un grupo de especialistas se desplazó hasta allí. Recogieron muestras de nieve y suelo y comprobaron la radiación de fondo. Todo estaba dentro de los límites normales. No había rastros de productos químicos, explosivos ni descargas eléctricas. Examinaron los árboles de la zona y encontraron una pequeña zona de corteza quemada en uno de los abetos, a unos 2 metros de las huellas de las rodillas. El área era del tamaño de una palma y la corteza estaba carbonizada, pero no profundamente, solo en la superficie. Se tomó una muestra para analizarla. El examen reveló que la corteza se había quemado a una temperatura elevada, unos 800 grados Celsius, pero que la exposición había sido breve, unos segundos como máximo. La conclusión oficial fue que la guardabosques Patricia Morris había estado expuesta a un factor desconocido, presumiblemente de origen natural, que le provocó una pérdida temporal de conciencia y memoria. No se han determinado las circunstancias de su desplazamiento desde el lugar del incidente hasta el lugar donde fue encontrada. Recomendaciones: aumentar las patrullas nocturnas, utilizar un sistema de localización GPS para los empleados. Patricia volvió oficialmente al trabajo en abril, pero solo trabajó durante un mes. Dijo que no podía estar en el parque, especialmente por la noche. Cada vez que iba a trabajar se sentía ansiosa y asustada, pero no podía explicar por qué. A principios de mayo presentó su dimisión. La dirección intentó convencerla de que se quedara, ofreciéndole un traslado a otro puesto, turnos diurnos y trabajo de oficina. Ella se negó. Dijo que ya no podía hacerlo. Se mudó a otra ciudad y encontró un trabajo que no tenía nada que ver con los parques ni con la naturaleza. Los compañeros que mantuvieron el contacto con ella al principio dijeron que intentaba llevar una vida normal, pero el incidente la perseguía. A veces llamaba para preguntar si había habido más luces extrañas en la zona,
o si había desaparecido alguien más. Las respuestas siempre eran negativas. Al final, las llamadas cesaron. En 2002, 3 años después del incidente, un grupo de turistas que caminaba por el Sendero de las Sombras por la tarde informó a los guardabosques de un extraño resplandor en el bosque, fuera del sendero. Lo describieron como azulado, pulsante, que aparecía durante unos minutos y luego desaparecía. Los guardabosques fueron al lugar y revisaron la zona. No encontraron nada. Decidieron que los turistas habían visto el reflejo de la luz de los coches que pasaban o algo similar. En 2008, otro grupo de viajeros informó de un fenómeno similar en la misma zona. También había una luz azul entre los árboles, también por la noche. Esta vez, los guardabosques llevaron a cabo una investigación más exhaustiva. Instalaron cámaras en el sendero durante varios días y observaron. No se registró nada inusual. La luz no volvió a aparecer. La camioneta de servicio que Patricia conducía esa noche se utilizó durante varios años más. Luego fue retirada del servicio debido al desgaste. No había ningún problema con ella. El Sendero de las Sombras sigue en funcionamiento y es muy popular entre los turistas. Ninguno de los visitantes sabe que fue aquí, hace casi 30 años, donde un guardabosques desapareció durante 2 días y fue encontrado en un lugar imposible, con quemaduras de origen desconocido. El lugar de la ladera donde terminaban las huellas de Patricia no está marcado de ninguna manera. No hay señales ni vallas, solo un trozo de bosque entre los árboles. La nieve se derrite y cae allí cada año. La vegetación es normal, nada destaca. Solo aquellos que participaron en la búsqueda o leyeron los informes internos del servicio del parque conocen las coordenadas de este lugar. Las quemaduras en las manos y las rodillas de Patricia se curaron al cabo de unas semanas. Quedaron pequeñas cicatrices, pero con el tiempo se hicieron casi invisibles. El recuerdo de lo que ocurrió entre el 23 y el 10 de marzo nunca volvió. Solo ese fragmento, la luz azul, fría y ardiente al mismo tiempo, su tacto, el ardor, la oscuridad. Nadie sabe cómo Patricia terminó en las cataratas Narada. La distancia es de 6 millas, con un desnivel de 2.400 pies. A pie, en condiciones invernales, con nieve profunda y sin sendero, son varias horas de caminata. Pero la encontraron sin signos de fatiga, sin lesiones por caminar, sin congelaciones, a pesar de que la temperatura durante esas 2 noches bajó a 19,4 grados Fahrenheit. La posición hacia atrás. Nadie puede explicar cómo es posible. Es extremadamente difícil cambiarse de ropa por uno mismo, especialmente estando inconsciente. Los perros que se negaron a continuar la búsqueda desde la ubicación de las huellas de las rodillas. Esto también sigue sin explicarse. Los guías dijeron que los perros se comportaban como si hubiera algo en ese lugar que los asustara a nivel instintivo. Este tipo de comportamiento se da a veces cuando se encuentran con depredadores o en zonas afectadas por desastres naturales. Pero no había depredadores ni rastros de ningún incidente en ese bosque. Las quemaduras electromagnéticas son la única prueba física de que algo real le sucedió a Patricia, y no solo un lapsus de memoria o una alucinación. Estas quemaduras no se producen por sí solas. Se necesita una fuente de energía enorme. No había ninguna fuente de ese tipo en ese bosque, ni podía haberla. La historia de Patricia Morris permanece en los archivos del Servicio de Parques. Oficialmente, el caso está cerrado, clasificado como un accidente que implicó una pérdida temporal de conciencia por razones desconocidas. Pero quienes estudian los incidentes inexplicables en los parques nacionales conocen este caso. Saben de los círculos en la nieve, las huellas rotas, la luz azul, las quemaduras, el movimiento imposible. Patricia sigue viva. Ahora tiene 62 años. Vive en otro estado y trabaja en una biblioteca. No concede entrevistas, no habla con investigadores, no quiere recordar. Uno de sus antiguos compañeros de trabajo
Dijo que habló con ella hace unos años. Ella solo dijo una cosa: no sé qué había allí, pero sé que era real, y me alegro de no recordarlo. Eso es todo. Si te interesan historias similares, casos de desapariciones inexplicables e incidentes documentados que no encajan en la lógica, dale a me gusta y suscríbete al canal. Gracias por vernos y cuídate.